Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite corartv.com. La Cartelera, programa cultural en Cora TV del Perú para el mundo, les da la más cordial bienvenida. La Cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes al mundo entero a través de www.corartv.com. Carlos Hernando Castro, chernandocastro@yahoo.es. 9935685563, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Me acompaña el doctor Fausto Alvarado Toledo, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, el magíster Miguel Ángel García Rodríguez, general maestro de la logia Antonio José Sucre, número 125. Bienvenidos a la cartelera. ¿Cómo están? ¿Cómo está Fausto? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Damos esta oportunidad de llegar por estas ondas televisivas sociales y a toda la comunidad en general este tema, ¿no? Entonces, por el saludo entraremos en materia. Claro que sí, claro. Nos subiremos a los caballos. Vamos a los caballos. ¿Cómo está Miguel Ángel? ¿Cómo está en el programa de colega de la universidad? Por supuesto, encantadísimo y feliz de estar contigo, Carlos, con tan importantes amigos de Polendas. De Polendas, de la historia, de la logia, que son ustedes. Y felicitarte por tu programa, que es muy sintonizado, mucha gente lo ve, y por el tema que vamos a abordar el punto de quiebre en el sistema internacional y lo que significó la batalla de Ayacucho, que por cierto celebra también la más importante connotación para el ejército, es el Día del Ejército Peruano, conforme la Resolución Suprema de 1928, el 18 de septiembre, en que era el gobierno de nuestro Mejía, se decretó así el Día del Ejército. Claro. Tú tienes buena memoria para los números, ¿no? Bueno, un poquito. ¿Sabes por qué te digo? Claro, ¿por qué te digo? Porque en una conferencia donde estabas me decías, esta es mi conferencia número 136. O sea, caramba. Sí. Bueno, tengo muchas conferencias. Claro que sí. Y también me acompaña Miguel Ángel García Rodríguez, general maestro de la logia Antonio José Sucre, número 125 del Valle de Lima, Oriente del Perú. Miguel Ángel, bienvenido a la cartelera. ¿Cómo estás? Carlos, enormemente agradecido por la invitación y que me siento bien montado de tener a estos panelistas. Panelistas que son sumamente de un conocimiento muy amplio en la parte de la historia, en muchos bagajes de la misma vida independiente del Perú. Claro. Y la verdad es que el día de hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy, muy importante. Así es, y asiduos, conspicuos, catedráticos en la Gran Logia de Perú, siempre invitados para las exposiciones. Mi apreciado Fausto, ¿la batalla de Ayacucho se dio o no se dio? A ver, es una pregunta. Sí, sabes que quisiera ver un marco general metodológico. ¿Qué fue la batalla de Ayacucho? Mira, las efemérides, como dice un poquito más falso, pues, lo que quería resaltar lo siguiente: las efemérides no es solamente la celebración o recordar determinado, sino también son momentos donde se hablan nuevas interpretaciones, como también se pueden algunas interpretaciones dejar de lado. Esa es la estructura más o menos de tu pregunta, y como tal, no es que hay que distinguir entre historia y pasado. No, el pasado es inamovible, eso no va a cambiar nada, pero la historia es lo que se dice del pasado. Y esas interpretaciones también que se han del pasado no son algo pétreo, totalmente sólido como una piedra, sino que tiene ranura, donde entran y salen nuevas interpretaciones justamente, y lo que más motiva eso son las efemérides. Y ahora van a ser 193 años de la batalla de Ayacucho, y tú haces una pregunta que lo que hace ver a una grieta
por dónde meter una nueva interpretación, ¿no? Esa es la finalidad de ello. Pero para entrar en un tema como este, no visto del lado militar, creo que aquí no es el tema propiamente del lado militar, quién ganó, cómo bajó, esa cuestión, sino lo que significó en lo político, en lo social, en lo económico, y también en el cosmos que se tenía en ese tiempo, ¿no? Y vayamos a lo siguiente, no podemos abstraernos que el Perú es un sujeto histórico, que tiene determinadas formas de gobernarse, y así ha tenido en este espacio territorial un espacio y un tiempo. Durante determinado tiempo, de determinado espacio, tuvimos una hegemonía desde el lado propiamente de una de las monarquías andinas, como ha sido el Imperio Incaico, por decirlo, por no irme más atrás. Y después hemos tenido ya a partir de 1532-33 ya la presencia de dos monarquías europeas, que son la monarquía austríaca y después la monarquía borbona, ¿no? Hasta 1700 se plantea el quiebre entre ambas. Entonces somos parte también, históricamente, de la historia también de esa monarquía. No podemos hacer un regionalismo a tal punto que nos abstraigamos de lo que podía y estuvo pasando en lo que es el conglomerado general de la unidad política a la cual éramos parte. Por eso cuando hablamos de virreinato, estamos hablando de un reino, de un monarca, de un solo rey que tiene varios reinos. Y que los reinos en sí mantienen cierta igualdad entre ellos con algunas modulaciones. Y así como teníamos el virreinato del Perú, con ese incuestionable que era un virreinato, cuando hay un virrey es un virreinato, donde hay un reino hay un rey, donde hay un imperio y un emperador. Aquí había un virrey, por tanto un virreinato de discusión. Para allá ya creo que no cabe. Y cuando queremos plantear este tema, como lo manifestamos, no puede estar fuera de lo que estaba pasando políticamente en todo el conjunto político al cual nos vivíamos. Y dentro de eso, la batalla de Ayacucho se da en 1824, luego de haber finalizado el trienio liberal, donde los liberales que habían retomado lo que sucede en España en 1820, cuando se iba a movilizar tropas hacia América, el general Riego se da media vuelta en Cádiz y en vez de venir a América se viene y captura al rey. Y hay la reposición de la Constitución de Cádiz que marca un cambio fundamental, que es el cambio de unas unidades políticas patrimoniales a unidades políticas nacionales. En esa construcción, América le lleva a la delantera a Europa. La construcción de naciones empieza con nuestros hermanos, que no sabemos por qué tampoco decimos que no son los de Norteamérica. Claro. En 1776, cuando se desprenden, ya sea en la colonia, se desprenden de la monarquía británica, la soberanía deja de ser patrimonial y pasa a los nacidos en el lugar. Igual va a suceder. La gran revolución es crónica en todo el mundo, no es exclusivamente del Perú. Lo que tenemos en el fondo es un cambio del modelo de gobernar, donde estamos pasando a la soberanía, que era de carácter patrimonial, va a pasar a ser los nacionales. En ese marco podemos destacar algunas cosas. En Ayacucho, de los 10.000, solo por dar una cifra, solamente eran españoles de nacimiento el 5%. En ese 5% descontemos lo que vivían en el Perú casi toda su vida. Y el resto, y el 95%, personal totalmente peruano, llamémoslo así, mayormente, llamémoslo de cusqueños, puneños, arequipeños. Entonces, ¿cuál era el ejército peruano? Me pregunto. Era el ejército de la unidad política, que era el virreinato. ¿Y cuál era el ejército que venía justamente a desprenderse de ese virreinato? Entonces, si hubo o no batalla, por eso que muchos se han incorporado el tema con que hay se encuentran entre hermanos que han peleado de un lado o de otro. Eran hermanos masones, ¿no? Hay varios casos de ellos, ¿no? Donde antes de la batalla. Y en fondo no solamente eran hermanos masones, sino eran familiares. Familiares también. Eran familiares que estaban en ambos. Así es. Sí. Hubo un momento en donde consideramos que es un momento masónico, solamente un ser que tiene otros valores muy sublimes, ya, son los que ponen de acuerdo para decir, antes de empezar una batalla, que se despida. Claro. Que se despida.
que se despidan estas familias, estos hermanos, estos parientes, estos primos, estos hermanos, de manera tal de que se dan un abrazo fraterno. Porque la discusión está en otro plano. Así es. O sea, no está en el plano militar, Así No es. está en el plano está en el militar. plano político, Así es. está en el plano ideológico, si se quiere. Justamente, Tito, dicen de que Antonio José de Sucre, si hubiese nacido en Europa, hubiese sido rey. Pero como nació en América, no fue asesinado. Quizás, muchas gracias. Eso no lo mismo. He escuchado con mucha atención a Fausto, ¿no? Con la prolijidad de su organización como historiador. Pero creo que, a ver, debemos seguir ubicando el contexto en el que se da la batalla de Ayacucho. Es decir, fue el momento más senil de la presencia de los peninsulares que llegaron a América. Es decir, y un proceso que comenzó evidentemente con el declive, ese proceso emancipador, de emancipación, que permitió cuando Fernando VII, con la llegada y la penetración de Napoleón Bonaparte con su hermano en España, recluido en Saboya, y que llevó evidentemente a la formación de las juntas de gobierno, que ya se volvieron muy fuertes los espacios conspiradores en América, y que luego el centro umbilical del virreinato, en el caso del virreinato del Perú, que era Lima, que concentraba el poder español, pues estaba visto que había que buscar la libertad, la liberalización de Lima, y por eso se produjeron las dos juntas, las dos corrientes libertadores, la de San Martín y la de Simón Bolívar. Entonces, ese momento que llega con la batalla de Ayacucho es un momento superior, porque jurídicamente, el 15 de julio de 1821 se firma el acta de independencia, debemos ser independientes si no lo fuimos. El 28 de julio, por el acto ad solemnitate, Carlos, debimos ser independientes si no lo fuimos. Y vino la batalla de Ayacucho un día como mañana, en que se produce esta gesta, y por eso te decía al comienzo que era un punto de quiebre, porque habían pasado cosas en Europa. Los napoleónicos ya se habían retrotraído, los absolutistas y los liberales estaban en pleito. Pezuela, acuérdate, fue derrocado por el virrey Lacerda en Aznapuquio en 1820, y entonces en ese espacio gravitacional del sistema internacional de ese momento, la batalla de Ayacucho tuvo una enorme connotación. Y fue una batalla, porque más allá de que hubiera entre los que peleaban gentes que eran primero coetáneos y segundo de diversas partes, hubo un acto bélico. Y por eso es una batalla de la calificación del derecho internacional, y que supuso una capitulación que sí, a mi juicio, más allá del punto de quiebre a favor del Perú, que lo hizo ya un Estado independiente, que con las reglas del derecho internacional, es decir, la libre determinación de la política y el tipo civil, que comenzó a hacerse como los demás en este azar de la vida internacional del siglo XIX, pues era una capitulación que significaba para el Perú, por ejemplo, el pago de la deuda que se le tenía a España o a la monarquía española, o también los pagos que se tenían que hacer a quienes habían participado en la gesta, en la epopeya del proceso emancipador. Entonces, tampoco fue que en términos económicos le fue muy bien al Perú en esa batalla, pero sí fue un punto de quiebre que, ojo, España solo reconocería a la independencia, pero ni siquiera allí. 1836 es el primer punto de quiebre, y luego en 1879 en París, con el reconocimiento del Tratado Peruano-Español, que ya significó una etapa posterior. Entonces, creo que la batalla de Ayacucho debe significar para los muchos jóvenes y niños que nos ven y nos escuchan a través de esta emisora tan importante, Carlos, es que significó el punto de quiebre central de un proceso en el que estuvimos dominados por la llegada de Europa y todos sus espacios y todas las connotaciones que tuvo,
para convertirnos, como dijo la Patria Westfalia de 1648, en la calidad de estados modernos, ya con la transversalidad del derecho, que fue también el apoyo que con el que comenzamos y que nos hizo y nos dio una gran cantidad de cosas interesantes. Claro que sí. Ahí hay un cambio justamente en que dejan de ser unidades políticas patrimoniales para pasar a unidades políticas nacionales. Ese es el gran cambio que va a existir. El hecho de la dominación o no es un tema que corresponde a una forma de unidad política que eran las monarquías. Nos han dejado a nosotros la idea que los únicos virreinatos eran Perú y México. Y no pues porque Sicilia era un virreinato, Valencia era un virreinato, Aragón era un virreinato, Cataluña era un virreinato, Navarra era un virreinato, porque eran las formas en que las monarquías se organizaban y tenían ese carácter patrimonial donde el nacido no tenía ningún derecho respecto a la vida política. Y en el rey se concentraban los poderes fundamentales, las leyes, ejecutables de administrar justicia. De ahí es el gran cambio que es sincrónico en el mundo. Porque a veces sentimos que nosotros somos, no pues, porque ese cambio recién se va a dar en Italia 50 años después. Somos una, si queremos como nación, somos más antiguos que Italia. Lo que sucede es que como sujeto histórico, uno se apropia del pasado. Hoy día asociamos Italia al Imperio Romano. Pero Italia es una construcción de 1870 y tanto, con Cavour, con Garibaldi, con Vito Palmieri, que se independizan de dónde se desprende del Sacro Imperio Romano, del Imperio Austrohúngaro. Entonces, Alemania es una construcción casi del siglo XIX. Entonces, yo lo que reclamo es que en estas interpretaciones que hacemos, el regionalismo es muy bueno, pero también hay que ver lo que sincrónicamente estaba pasando, vamos a decir, en el mundo cristiano, para poderlo, o el mundo occidental. Y nosotros somos abanderados de eso. Las primeras constituciones que reconocen los derechos fundamentales se dan en América. Pues no se, ¿y qué es lo que sucede? Por ejemplo, en mi tesis doctoral de Derecho. Te felicito por el nombre de doctor que el Derecho ya viene en la Universidad Católica, es justamente la obra constitucional en Hispanoamérica, donde demuestro que antes de Cádiz, porque todos desde el lado de los juristas han hecho de Cádiz como el inicio de los derechos fundamentales de la Constitución, cuando aquí en América ya había dos constituciones muy bien hechas, la Constitución de Cundinamarca y la Constitución Federal de Venezuela. Porque en ese tiempo hay varios dilemas que se van a dar. Y yo me quito el sombrero ante hombres de ese tiempo. Mira, el primer tema era el tema con qué monarquía te aliabas. O con la Bonaparte que acababa de entrar y jurídicamente había recibido a Carlos IV, había recibido el cetro, había aplicado Carlos IV en favor de Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte en favor de su hermano José Bonaparte. Y entonces se comienzan a cambiar las autoridades en toda Hispanoamérica, igual en Europa, el virreinato de Nápoles, en todos los virreinatos, y viene de ahí el gran dilema si yo apoyo a esta nueva dinastía o a la otra que con cuál me quedo. El segundo tema que viene fuerte es si yo apoyando a una voy a querer seguir perteneciendo a la monarquía o me separo. Y viene el separatismo de por medio. Y mira que ahí no queda, porque de ahí viene el otro tema. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros? ¿Monarquía o república? O sea, recordemos lo que pasó en México, recordemos lo que acá se quería. Y viene otro gran debate sobre si es monarquía o es república. Y ahí no queda, porque si es república, si es unitario o es federal. Entonces hay todo un conjunto que verdaderamente hace bastante complejo y que oportunidades como esta, hablar de la batalla de Ayacucho y elevarlo ya a las connotaciones que tienen no solamente militar, porque el problema de la Serna es que nadie mejor que la Serna quería desprenderse de esto porque él era un liberal, que justamente el gobierno liberal había caído en la monarquía católica y había recuperado nuevamente la figura, vamos a decir, nacionalista de España que se había venido se había repuesto en 1820. Sí. Entonces, esos son los temas que están de por medio, donde la batalla no es solamente un hecho militar, sino que es un hecho político, es un hecho ideológico muy fuerte, muy fuerte, donde a nosotros nos lleva justamente a empezar la construcción de la nación, donde hay una historia común que hacer, una historia lineal que tome todos los tiempos, y entonces en esa tarea creo que todavía
todavía estamos. Claro, que sí, claro. Justamente lo he escuchado por ambos historiadores Sí. de amplia gama. Nosotros recogemos este nombre de Antonio José. Entonces, el nombre de tu logia Es- Antonio José de Sucre. Es nuestro epónimo. Su epónimo. ¿Quién fue Antonio José de Sucre? Antonio José de Sucre fue un hombre que tenía, por decir, espíritu, don de gente, tolerante, equitativo, de manera tal de que nosotros, como Antonio José de Sucre, un 3 de febrero de 1977, decidimos llevar este nombre de este pueblo. Y justamente el día de ayer, Fausto, Miguel Ángel, y nosotros hemos tenido una tenida blanca para testimoniarle al general Antonio José de Sucre nuestro agradecimiento, agradecerle como logia y por ser nuestro epónimo, darle una gratitud a este hombre que, como dijo Miguel, selló la independencia real del país Sí, pues. y de América del Sur. Sí, pues. Sí, pues. Ese día de ayer, justamente nosotros hemos tenido una tenida blanca. En este tríptico que te hago entrega, Carlos, está la reseña que ambos han explicado. Parece que han leído este texto. Ustedes han leído este tríptico. Sí. No es nada más ni nada menos que ese tríptico. Entonces, el día de ayer hicimos también un homenaje al ejército peruano. Porque el día de mañana es el día del ejército peruano. Claro que sí. Estuvo el representante del comandante general del ejército, un grupo de batallón de la Escuela Militar de Chorrillos, y nuestro agradecimiento al gran maestro de Amazonas del Perú, César Alberto Bazán Naveda, por habernos permitido utilizar el gran templo para recibir a nuestros invitados, que eran los que nos acompañaron el día de hoy. Y Antonio José de Sucre también fue miembro de la logia. Claro, Sí. fueron hermano Mazón. Yo siempre les digo, ustedes son de la casa también, es bueno que se den, invitamos al público que puedan visitar el Museo de la Gran Logia de Perú, porque ahí se encuentran una sorpresa que jamás te encuentras con Tupac Amaru. Entonces la gente dice, ¿ve que Tupac Amaru también era de la orden? Eso que está ahí. Fíjate, La historia, la José historia. Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, Así es, así es. Cacique, Tungazuca, Sulimana y Pampamaro. Así es, maestro, así es, maestro. Yo quería volver, Claro. porque claro, la batalla de Ayacucho, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fausto, no hay que ver solamente la connotación militar, Claro. pero cuidado, la connotación militar fue clave para el proceso ulterior de naturaleza política, económica y social. Sí. 1824. Nosotros en 1821 fuimos independientes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en 1821 y 22 ya teníamos Ministerio de Relaciones Exteriores y el Canciller de Río, el Canciller de Perú. Sí. En 1823, José de la Riva Güell Sánchez Boquete, presidente de Perú, Francisco Javier de Luna Pizarro, presidente del Congreso de la República. Toda esa institucionalidad Sí. naciente era endeble, Sí. totalmente endeble, Y siguió siendo- y sigue siendo endeble. ¿Por qué? Porque estaban las fuerzas coactivas Sí. realistas. Entonces, la única manera para que el Perú pudiera echarse al andar a una vida de plenitud en independencia con sus sobresaltos, Sí. a los que se han referido muy bien con el dominio que tiene Fausto, tenía que producirse el proceso que le pasa a todo Estado. Un Estado, mientras esté dominado por otro, como se le pueda denominar el proceso de ese momento, no tiene la categoría de independencia y de soberanía. Las fuerzas realistas, evidentemente, en el Perú, impedían que se pudiera realizar su modus operandi de Estado independiente. Entonces, esa es la importancia que tiene la batalla de Ayacucho, que superó, Carlos, a todas las demás batallas
que pudieron haber en el camino y que tenían enorme connotación como la de Carabobo, como la de Pichincha, como la de Maipú Chacabuco. En consecuencia, permíteme, Miguel. Sí. Carlos empezó con una interrogante, mito o realidad. Claro. Porque estaba haciendo investigaciones y hay. ¿No? Mira, mito se dio, o no realidad, se dio. con la versión. Hay temas más fuertes, ¿no? Claro, Claro, seguro, era más por fuerte, supuesto, sí. por supuesto que es más fuerte. ¿Cómo explicamos Así el es, tema así es. de la tropa? Así es. El 95% eran Así peruanos. es, así es. Era, Bueno, pero casi, a ver, era parte, no deberíamos asombrarnos, porque, pero no nos asombremos, porque en la etapa misma, entre 1820 y 1824, las gentes se pasaban de uno para otro lado. Así era. Claro. ¿Cuántos desertaron durante la batalla de Ayacucho? 1800 No, pero, habla de la mala hombres y del batallón, claro, de la parte realista se pasaban a otro lado. Alguna importancia tiene que cuando la Serna se va y hace que la capital del virreinato, en Atlante sea justo, y logra ahí reunir tropas, que es la que baja a pelear a Ayacucho. Alguna connotación tiene, porque no habían acá ni recursos de ya la que llamas España, ni recursos de la monarquía, ni gente de la monarquía. Perdón, no había. Entonces, ¿quiénes solventaban el ejército virreinal? Los solventaban peruanos, que tenían un interés político en continuar formando en continuar con eso. Gran prócer de la República estaba Por eso, jugando al dobletero y demás. No, que tenían intereses Claro, políticos, intereses Si tú miras la sociedad más del país, Fausto, que lo conoce porque es aquí nuestro historiador, la sociedad más del país, hazme el favor, había pimienta, cominos y todo. O sea, ¿por qué? Porque no era solamente un pliego y un pregón a la carta a los españoles americanos, ¿no? Que fue lanzada luego por Francisco de Miranda cuando la publica la carta de Juan Pedro Becerra de Guzmán, sino también había esos procesos de adicción hacia una monarquía que había dado prosperidad como tú habías dicho al comienzo, anteriormente, a esa importante masa privada que estaba en el Perú, bajo el mecanismo del intervencionismo, el monopolismo, logrando grandes, importantes procesos de lucro. Bueno, no sé, sobre eso tendríamos que abrir el debate. No hay que, perdón, no hay que usar tanto, que vamos a ver. Porque si hubo una monarquía que quebró en cesación de pagos y conocida fue la búlgara que te refieres, ¿no? Pero por eso tendríamos que hablar. Todo el siglo XVII la monarquía austriaca, porque dicho sea de paso, entendámoslo bien, la monarquía no tiene patria, no tienen patria, y son entes que solamente son patrimoniales y no hay que reconocerlos en un lugar determinado y decir que eran españolas, porque los que más pagaban tributo eran los propios llamados ibéricos. Recordemos que Castilla tiene la rebelión de los comuneros y tiene su Tupacanaro, que es Juan de Padilla. ¿Por qué? Porque le vino un rey alemán que no habla ni castellano y le trae toda la gente, toda la burocracia flamenca y desplaza a todos los castellanos, los saca y le forma hasta el Consejo de Castilla. Entonces, ese es un sistema político de gobierno. Ese sistema es el que entra en crisis. Y ese sistema, lo que más pelea es por un sistema de representación, por eso viene lo de república, y es el gran cambio político que se va a dar. Los intereses estaban en continuar o no con la monarquía. Si yo tengo una buena relación con la monarquía, quiero que eso continúe. Si lo que quiero es cambiar eso, porque con esta monarquía yo no estoy de acuerdo, sino con la otra, y quiero que venga otra autoridad, peleo desde el otro lado. Pero de ahí a la candorosidad tampoco no vayamos, porque hay intereses que hay que traer a la superficie para que sean parte del análisis. El tema del nacionalismo, al que se refería Fausto, también hay que mirarlo con
con mucha pinza, con muchas pinzas y con mucho detalle, porque es cierto que la paz de Westfalia fue el gran punto de quiebre de la sociedad internacional que produjo, como sabes, la paz de la guerra de los 30 años que viene en Europa y que negó el concepto de soberanía, el concepto de fronteras, el concepto de representación, etc. Y que eso se trae también a América en esa ciencia política que se estaba formando y haciendo. Pero cuidado, la capitulación de Ayacucho, en estricto sensu, cuando dice que hay que pagarle a quienes habían participado, déjame decirte, como que lo sabemos todos, que los que participaron estaban, hagamos una transpolación al momento actual, como están haciendo cola en el banco para cobrar. O sea, había eso también, de que sentían el hecho mismo de que tenían que recibir la paga por el acto de su participación en el proceso bélico. Tenía que cobrar sus servicios. Era su servicio. Ah, Entonces, sí, por eso es claro. Ese nacionalismo, en realidad, fue un nacionalismo, yo no voy a decir precario, pero sí un nacionalismo en gestación, propio de una sociedad como la americana, que recién se alzaba a un modus operandi, a un modus vivendi, distinto al que había tenido 300 años antes y distinto a la sociedad precolombina anterior todavía. Entonces, pero, insisto, aún con todo eso, en el libreto y en la balanza del sistema internacional del siglo XIX que comenzaba a alzarse, Ayacucho fue una factura que sirvió para otros procesos posteriores en América, que vinieron después. Incluso, acuérdate, en 1823, la doctrina Monroe, el presidente de Estados Unidos de América, cuidado, que algunos dicen que era solamente para los Estados Unidos, sí pues, pero como el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, había una suerte de un pregón, de una corriente, esto que fue cortar con el cordón umbilical que tenía la América dominada, la América descubierta, la América conquistada, etcétera, sobre una Europa, como dije, en estado y en momento senil, por la coyuntura que vivía Europa en el siglo XIX. Ahora, Sí, yo lo que quiero rescatar y aprovechar estas oportunidades es porque creo que el Perú político hay que verlo como más detenimiento. No es que somos independientes o no, nace el Perú a partir de Ayacucho o de San Martín. Son distintas formas de gobernar. El virreinato del Perú es parte de una forma de gobierno que tiene el Perú. Y es el momento en donde territorialmente es de mayor amplitud. Y es el que más ha sufrido desmembramientos. El que más ha sido castigado justamente por el poder que adquirió en el consenso económico del mundo. Y así fue que, siendo el Perú todo Sudamérica, salvo las playas de Ipanema, porque la línea de Torresilla pasaba, Fue mutilado. ¿no? Fue mutilado primero, pero ¿después de cuánto tiempo? Después de 185 años, vas a perder lo que es hoy día Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Y después de 250 años, más de lo que queremos celebrar por el Bicentenario, perdimos Argentina, perdimos Uruguay, perdimos Paraguay, perdimos Chile, perdimos toda la parte de, perdón, Chile lo perdimos en Ayacucho, perdimos la parte del Cuyo que se había anexado a la parte, a los virreinatos del Río de la Plata. Y entonces, y después en Ayacucho terminamos perdiendo Chile. O sea, pero y lo que hoy día queda en la República del Perú, el Perú ya bajo una formación, bajo una estructura política de república. Por eso hay que verlo como un sujeto histórico, por eso podemos hablar de un Perú incaico. Pero si la palabra Perú recién apareció en el lenguaje, con la llegada del lenguaje castellano, ¿cómo puede? Porque así es un sujeto histórico, tiene eso, que se apropia del pasado de su territorio. El tema es picante, tiene bastante profundidad y creo que es una gran oportunidad para invitarlos y conversar con el gerente de la televisora para que tengamos un programa sobre historia. Porque creo que no solamente lo que está escrito en los libros, sino son las opiniones tuyas, las opiniones más allá de todo. Claro, es que siempre debemos ir más allá.
Exacto. La pregunta pues, Claro. es la que ha originado todo. Claro, se dio o no se dio claro. Había una grieta. No hemos hablado y podríamos hablar en ese programa que ojalá se dé, por ejemplo, lo que significó, insisto, para circunscribir la batalla de Cucho. Mira, eso que Basadre llamó el primer gran militarismo, Basadre. el militarismo de la victoria, Sí, ¿no? sí. Significó gobiernos sucesivos, otra vez, de ese militarismo donde cada uno quería su cuota de poder y tuvieron el monopolio, el control del Estado. Acuérdate, llegó hasta la época del director del banco, en 1842, y luego el enfrentamiento del banco con Castilla en 1858-57. Me quedo allí para que veas lo que luego una consecuencia articular de quienes tenían el monopolio del control estatal, que fueron los herederos del proceso independentista y que se creían con poder para tener el comando estelar de la naciente república, que no sabía por dónde ir. Y los militares perdieron ese monopolio. Creo que es una gran oportunidad nuevamente. Mira, la idea es magnífica. Sí, programa de historia. Tú al decir, Miguel Ángel, estamos cuando estamos. Sí. Mira, la idea es excelente porque tenemos que dejar legado también a la juventud. Claro. La juventud desconoce todas estas cosas. Claro. Entonces, es una forma de hacer nacionalismo. Ser patria. Lo que no tenemos dentro del país. Claro, ser patria. Nosotros no tenemos nacionalismo. Sí, pues. Patria tenemos. Patria. Pues es un constructo. Así es. Demora 5 Así es. años, Sí. 10 años. O sea, Pero así como cada así generación como tiene así que dejar exacto. su Sí, lugar. Así como Fausto le dijo, pero han pasado más de 200 años. Que pasen los demás años. Pero hagamos este programa para que más adelante, de aquí a 200 años, hablamos de Claro. que se dijo, y hay un legado. Y ese programa que habría que ver cómo se llama, creo que su partida de nacimiento Cultura está el día de hoy. ¿Cultura peruana? Ok. Cultura peruana. Sí, pero permite, Sí, Claro. y hace poco fui invitado por la Universidad de Bucaramanga, la Universidad de Santander, y entonces mi tema era cultura peruana. Entonces cuando yo les hablé a los compañeros le dije, mira, 185 años han sido peruanos, yo no lo puedo olvidar. Ahora en la Argentina hay un movimiento de la peruanidad de los argentinos, porque tienen casi 300 años. Claro, sí. Pero por ejemplo, igual, que el Papa nació en territorio peruano, no estoy lejos, y ahora que viene el Papa, habría que recordarle que ahí donde nació era el territorio peruano. Termino llevando la importancia que tiene esta batalla, así como la que tuvimos celebrando de Tarapacá, aquí en este mismo recinto, la infantería, qué importancia tiene el día de hoy. A veces con los avances de tecnología, misiles, se ningunea el trabajo de la infantería, no, caso, es un rol fundamental, y como la caballería. Es decir, por eso mi saludo al glorioso ejército peruano en estos 193 años de la batalla de Cucho y en el día del ejército peruano. Alguna vez ese ejército peruano hay que también trasladarlo en el tiempo. Así es. También es un sujeto histórico que podemos llevarlo hacia atrás. Mira, por ejemplo, Abascal era un virrey, sí, pero es uno de los que más peleó por territorio peruano. Con él se pudo recuperar. Y si nos vamos más atrás, el conde de Aranda, en 1783, después de la independencia de los Estados Unidos, él escribe una relación al rey y le dice, señor, nos hemos equivocado con apoyar a los patriotas acá. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que una vez que se constituyan como una unidad política, se van a hacer fuertes y se van a ir contra nuestro reinato de Nueva España, cosa que pasó y le ha quitado parte del territorio. Pero en ese momento, Aranda propone la creación de 3 reinos, 3 monarquías en América. Una de ellas en Perú, pero a la cual le tenían que reintegrar los territorios con los cuales se había constituido los virreinatos de Río de la Plata y de Nueva Granada, y volver a ser el Perú como una unidad política. Entonces, hay muchas cosas que no debemos meterlas bajo las mesas, sino ponerlas arriba, pues interpreten. ¿El programa de televisión?
que vamos a conversar con el gerente de Muy la bien. televisora. Me pusieron Fausto, Miguel Ángel, un placer, un gusto haberlos tenido acá en el programa. Y el día de hoy va a ser la partida de nacimiento de ese programa sobre cultura peruana. Muchas gracias. Un placer, un gusto haberlos tenido. Volvemos luego de unos segundos con el director coral Luis Chulitazzi y el tenor Luis Sarmiento. Muy amables.